Muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro y a la Universidad de Guadalajara. Distinguido señor embajador Ken Salazar, distinguido embajador Enrique Berruga y a todo el público que hoy nos acompaña en este recinto y también de manera virtual a través de todos nuestros canales digitales. Desde sus inicios en 1987, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se ha preocupado por ser un espacio donde las más diversas ideas y expresiones culturales conversan de forma libre, para discutir los temas de interés nacional e internacional y construir puentes con base en la razón y en el diálogo. Es para mí un honor dar la bienvenida al embajador de los Estados Unidos de América en México, el excelentísimo señor Ken Salazar, quien desde siempre ha demostrado su afecto hacia el pueblo mexicano y una franca voluntad de colaboración en nuestro país. Bienvenido, embajador, a este Festival de la Cultura y el Pensamiento. Nos honra también con su presencia el embajador Enrique Berruga, quien de 2003 a 2017 desempeñó la noble tarea de representar a México ante las Naciones Unidas y quien es académico, escritor, destacado empresario y actualmente director ejecutivo de Aspen Institute México. Y es un gusto contar con su compañía en la Feria del Libro, como siempre, señor embajador. Esta tarde nos convoca un foro de especial trascendencia dedicado al intercambio de perspectivas sobre diversos tópicos de la relación entre México y Estados Unidos. Es una celebración de espacios como este que se atisban la esperanza y la voluntad de continuar construyendo entendimiento entre ambos países. Estimado embajador Salazar, estimado embajador Berruga, es un gran privilegio para la Universidad de Guadalajara y para la Feria del Libro contar con su presencia en este encuentro. Sin más, le doy la bienvenida y muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Mi única tarea era darle la palabra al embajador Berruga y no lo hice. Señor embajador, le dejo la palabra. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, señor rector. Pues es un honor verdaderamente, embajador Salazar, que esté con nosotros. Este es así, considero su primera aparición en largo y aquí en la sede de la FIL, que mejor, para que nos exponga sus ideas, los proyectos que tiene y conversar sobre la relación esta tan amplísima que tenemos entre México y Estados Unidos. Antes de iniciar, quiero agradecer al doctor Padilla que se encuentre con nosotros, a Leti Leal. Doctor, muchas gracias, señor rector, al presidente del Aspen Institute, Luis Gerardo del Valle, y al doctor Máximo Carvajal, que también se encuentra aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a hacer una breve semblanza del embajador Salazar, antes de iniciar, para que ustedes lo conozcan. El embajador Salazar prestó juramento como embajador de Estados Unidos en el Congreso de los Estados Unidos el pasado 26 de agosto de 2021. En 1988 fue electo como fiscal general de Colorado, convirtiéndose en el primer latino en ser electo para un cargo estatal en ese estado. Fue reelecto como fiscal general en 2002 y en 2004. Después fue electo como el primer demócrata latino en ocupar un asiento en el Senado de Estados Unidos desde 1972. En 2009, el presidente Barack Obama lo designó para desempeñarse como secretario del Interior, que no es lo mismo que gobernación aquí, ya saben que es otra cosa, él nos va a explicar. Secretary of the Interior no es gobernación. Donde fue el líder de la agenda de Obama-Biden en materia de energía, clima y en la agenda de conservación nacional, la cual incluye los espacios abiertos y territorios indígenas. El embajador Salazar ha sido un luchador incansable por los derechos civiles y por la inclusión de los latinos en el sueño americano. El embajador Salazar fue nombrado socio de Wilmer Hale en 2013 y abrió la oficina en Denver ese mismo año, ejerciendo la abogacía en cortes federales y estatales, incluyendo la Suprema Corte de los Estados Unidos. El embajador Salazar y su familia se han dedicado a la ganadería a lo largo del Río Grande en Nuevo México y Colorado durante más de 4 siglos. Así es que vamos a comenzar preguntándole cómo se fundó la ganadería hace 4 siglos. No.
si se acuerdan el nombre de la primera vaca que tuvieron ahí. Para hacerle, es que me pidió preguntas difíciles, el embajador me dijo preguntas duras, entonces esa es una de ellas. Bueno, quiero comenzar diciendo que yo, que soy un adicto literalmente a la relación México-Estados Unidos, toda mi vida, prácticamente mi vida profesional la he dedicado al estudio de esta relación tan compleja, tan intensa, tan amplia. Quizá es algo que no se dice mucho, pero la infraestructura diplomática que tiene Estados Unidos en México es la mayor que tiene Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Es la embajada más grande del mundo, con 15 consulados, embajador. ¿Son 15? 9 consulados en el territorio mexicano, y no se diga del lado mexicano en Estados Unidos, donde tenemos 50 consulados, y la embajada, desde luego, más grande de México en el mundo, en Washington. Y esto pues es simplemente un reflejo de lo que es esta relación, repito, amplísima, compleja, dinámica, rica, y que pues realmente refleja lo que es la dinámica de relación entre dos países que no solamente son vecinos, sino que tienen una cantidad de intereses y de amistades y de cultura interrelacionada a lo largo de, pues así que muchos siglos. Ya estamos cumpliendo 2 siglos, de hecho, de relaciones entre México y Estados Unidos. Y me gustaría, si me permite, embajador, comenzar con, dentro de esta grandísima gama, obviamente no vamos a poder cubrir toda la cancha. ¿Cuáles identifica usted como las prioridades de Estados Unidos en la relación con México en estos momentos? ¿Usted lleva cuánto tiempo aquí en México? ¿3 o 4 meses? ¿O ya pasa más? 80 y algunos días. 80 días. El 11 de septiembre. El 11 de septiembre, muy bien. Pues en estos 3 meses prácticamente, ¿qué identifica usted? Y además las instrucciones, en fin, que tiene usted desde Washington. ¿Cuáles son las prioridades que tiene Estados Unidos con México? Las cuestiones que a usted le gustaría más resaltar ante los mexicanos como representante de los Estados Unidos, señor embajador. Muchas gracias, embajador. Pues, primeramente, llego aquí con mucho orgullo porque conozco a algunos de ustedes, pero no todos. Y con el embajador aquí tenemos algo mucho en común, ¿no? Algunos de los héroes de nosotros, gente con quienes trabajábamos, como el secretario Colin Powell, que lo conocían muy bien al embajador, y ahora en el liderazgo que tiene para el Aspen Institute, que es uno de los lugares donde se juntan las personas más importantes de todo el mundo para discutir los temas más difíciles de todo el mundo. Entonces le dan un aplauso porque está aquí, es el mero mero. El último aplauso va a ser cortesía mía hoy para usted. No, mire, pero le dije que me diera unas preguntas fáciles porque aquí hay unos estudiantes que son muy inteligentes. A ver, ¿cuántos de ustedes son estudiantes? Levanten la mano. Okay. ¿Y cuántos de ustedes de los estudiantes hablan inglés? Okay. ¿Cuántos de ustedes de los estudiantes hablan español? Yo no sé, pues se me hace que presidente Padilla y doctor Padilla, los líderes aquí, lo vamos a hacer en español. ¿Están bien? Por supuesto. Bueno, denle un aplauso también al presidente Raúl Padilla y al doctor Padilla por el liderazgo de lo que hacen aquí. Sí. Señor presidente, ¿por cuántos años está haciendo usted esto? 35 años. Y embajador, ¿cuántos años lleva usted con el Aspen Institute? 3 años. 3 años. Mire, cuando ya llega a 30 años va a ser Aspen Institute aquí como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿verdad? Me van a traer en silla de ruedas, efectivamente, sí. ¿Está bien? ¿Cuántos de los estudiantes han estado en Aspen, Colorado? ¿Cuántos han estado en Washington, D.C.? Algunos, los de la prensa. Oh, está la prensa aquí, vale más. No me pregunte cosas muy difíciles, ¿no? ¿O sí? Sí, más difíciles. No, pues, nomás les quiero decir que es para mí un orgullo estar aquí, y estar aquí con el embajador.
Y estar aquí en este tiempo, en Guadalajara, aquí en Jalisco, en el lugar donde me dicen algunos que es el corazón de México. Y en parte porque aquí en Jalisco tenemos 8 millones de habitantes, pero en los Estados Unidos, como lo sabe Enrique, hay unos 4,000 jalicenses que viven en Chicago, en Los Ángeles, en diferentes partes de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso hay un enlace, pero muy grande entre nuestras naciones, entre Jalisco y los Estados Unidos. Y también aquí al comienzo, si me deja, porque yo también le puedo preguntar a usted unas cosas, pero puedo comentar otras cosas, porque usted es el jefe. Esta es su casa. Ah, mi casa, bueno. Puedo decir una cosa, miren, les pregunto a los estudiantes que si cuántos de ustedes han estudiado en los Estados Unidos. Se los pregunto con razón, porque cuando tuvimos la primera reunión que no había ocurrido por 5 años entre México y los Estados Unidos, en la Washington, D.C., con la vicepresidenta Harris, el gabinete de México, el liderazgo del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el gabinete de nosotros, el secretario Blinken. Una cosa que dijo el embajador de México es que había nomás 15,000 estudiantes de México estudiando en los Estados Unidos. Y en comparación, había 360,000 y más chinos estudiando en los Estados Unidos. Pues cuando yo estaba estudiando la geografía, la nación de China, muy buena gente, estaba en el otro lado del mundo. Los mexicanos son los vecinos. Entonces, se me hace que tenemos que hacer hasta mucho más, doctor Padilla, para asegurar que estudiantes de aquí, de México, lleguen a los Estados Unidos para que vayan aprendiendo allá. Pero también que los ojos de los estudiantes de los Estados Unidos vengan también para México, para que lo vayan conociendo como ustedes lo conocen. ¿Se le parece bien? No, me parece fundamental, La conexión humana es la clave de una relación bilateral. Y yo que fui estudiante, yo fui depositario de la beca Fulbright, pues le puedo decir de primera mano que es una cuestión que lo transforma a uno en la vida. La percepción que yo tengo de Estados Unidos quizá está muy influenciada por esa gran experiencia que tuve a través de poder estudiar allá un posgrado. Y creo que si más jóvenes, los compañeros que se encuentran aquí, tienen esa opción, puede ser fundamental. Creo que es la manera de ir hacia adelante, es the way forward, como dicen ustedes allá en Colorado. ¿Y cómo fue que usted, miren, estos estudiantes, quiero que vengan a estudiar en los Estados Unidos, porque yo quiero venir a estudiar aquí en Guadalajara también, porque tengo que aprender cómo hablar español poco mejor, porque me cuesta poquito. Pero, no se nota mucho, ¿eh? ¿Cómo fue que usted recibió la beca Fulbright? Porque la beca Fulbright es bueno, díganos. Yo le pedí que fueran preguntas fáciles, embajador. No, bueno, simplemente hice mi solicitud, hice un concurso y llené papeles de todo tipo, muchos papeles, y después de ese concurso pues tuve la enorme fortuna de conseguir esa beca. Y además tienen ustedes un sistema de guía del estudiante muy buena, se lo digo sobre todo los jóvenes que se encuentran aquí, porque normalmente todo el mundo repite la oración de Harvard, Stanford y Yale, ¿no? Todo el mundo quiere ir ahí, pero tienen ustedes un sistema muy bueno donde conducen qué es lo que exactamente quieres, y a lo mejor uno termina en Denver, o otro termina en Los Ángeles y otro termina en Texas, lo cual me parece que es muy bueno, porque no es una cuestión simplemente de buscar el gran nombre de la universidad, sino que sea pertinente para los estudios que pretende hacer esa persona. Lo hacen ustedes muy bien. Gracias. Pues, ahora me toca a mí una pregunta, ¿no? No, ahora le va a preguntar a otros. ¿Está bien? Sí, aquí en la Embajada de los Estados Unidos tenemos, es como dijo el embajador, una de las embajadas más grandes de todo el mundo, y una presencia con miles de trabajadores. Y aquí en Guadalajara tenemos el consulado,
aquí en Jalisco, que sirve a 4 estados aquí en México, y la cónsul general, Elisa Aleján. A ver, de pie para que la conozcan todos ustedes. Okay. No. De pie, no te vas a parar todavía. Tú eres general, pero yo soy, me dicen que el embajador es importante, entonces puedo dar un orden aquí, ¿no? Y luego, los demás de la embajada, por favor, levántense para que los conozcan los estudiantes. Porque yo sé que ya el doctor y el presidente y mi amigo de Vía ya los conocen a todos, pero hay más de la embajada aquí. Levanten la mano. Los están allá afuera estudiando ahí. Bueno, quiero que ustedes conozcan a nuestro equipo. Miren, que les vean la cara. Porque ellos están trabajando en hacer la realidad y las posibilidades que le llegó al embajador aquí con el Fulbright, ¿no? Porque tenemos muchísimo trabajo. El presidente Biden me dijo que una de las prioridades que teníamos, una prioridad mía, es que hagamos muchísimo más. Y bueno, entonces estas personas conozcan a nuestra embajada, porque no nomás hay el Fulbright, pero hay otras diferentes cosas si quieren estudiar en otros lugares y ellos les pueden ayudar, ¿ok? Bueno, ya se pueden sentar, gracias. Otro aplauso para ellos, porque trabajan muy bien. Mira, el embajador me preguntó algo sencillo. ¿Qué es lo que vengo aquí conociendo a México? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí, lo que quiero hacer? Pues primeramente, cuando el presidente Biden me habló y me dijo, quiero que seas mi embajador de los Estados Unidos a México, yo lo conocía bien, ¿no? Porque yo y él y el presidente Obama estábamos en el Senado juntos, se fue Obama como presidente, se llevó al vicepresidente Biden y me llevó a mí, al gabinete, para estar encargado yo de todas las tierras, de los mares de los Estados Unidos, todas las cuestiones de la gente indígena, de la energía renovable y de todo lo que estaba pasando en energía en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces cuando el presidente Biden ganó la elección, me llamó y me dijo, pues, quiero que seas mi embajador a México. Pues aquí estoy. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues me confirmaron en el Senado en el medio de agosto. Llegué a México el 11 de septiembre. Y ahí vamos abriendo la puerta para una nueva etapa, un tiempo transformativo de oportunidad en la relación entre México, los Estados Unidos y Canadá, por varias razones. Y se los explicaré primero en el proceso que el día 11 de septiembre tuvimos la cumbre económica entre los gobiernos de México y los Estados Unidos en Washington, D.C. El 9 de octubre tuvimos una cumbre con el presidente López Obrador en la Ciudad de México, donde vinieron más miembros del gabinete que habían estado aquí en México desde el comienzo de la República. El fiscal Garland, el secretario de Estado Blinken, el de Homeland Security, Seguridad, Mayorkas y otros. Un día, parte en la mañana con el presidente López Obrador, unas 3 horas, hablando de la relación entre México y los Estados Unidos y de la seguridad, y siguiendo con todo el gabinete por el día. El día 19 de octubre, entonces, el secretario Kerry lo llevamos al sur, a la Yucatán, donde hemos estado yo y miembros de la Cámara de Comercio de México. Y allí estuvimos un día en Chiapas, en Palenque, estudiando lo que estaba pasando en la Yucatán, el cambio climático, en las cuestiones de trabajos en la parte suroeste de México. Y luego llegamos a la Casa Blanca. Casi por una semana estuve yo en Washington y el 19 de noviembre se juntaron los líderes de Canadá, Estados Unidos y México.
Y hay 4 cosas que son muchísimo importantes. Se discutieron y hay acuerdo. La primera es de la pandemia. Todos ustedes han sufrido por la pandemia, no hay persona que no. 2 años atrás no nos viéramos aquí con cubrebocas, ¿no? Hemos perdido de familia, hemos aprendido mucho, pero todavía no salimos de la primera pandemia. Pero el presidente Biden y los líderes estamos cometidos a asegurar que nunca pase lo que pasó esta vez, que no tengamos la preparación para enfrentar cualquier pandemia nos venga en el futuro, ¿no? Segundamente, de la competitividad, la economía, trabajando en la implementación del TEMEC, el USMCA, con las empresas americanas, muchas que ha trabajado, y empresas aquí en México, donde estamos creando el diálogo entre las 3 naciones, porque sabemos, embajador, que el futuro económico más fuerte del mundo en el tiempo de todos ustedes, los estudiantes aquí, es Norteamérica. Es el poder económico de los Estados Unidos, México y Canadá. Terceramente, la migración. Es cosa de muchísima importancia, lo vemos en la televisión todos los días, y por más de un siglo la cuestión de la migración se ve como problema. Nosotros lo vemos como una solución que la vamos a hallar de manera regional. Los Estados Unidos, México y Canadá juntos. Y ahora estamos trabajando en esos acuerdos. Y finalmente, la seguridad. Muchos pueblos viven, muchas familias en miedo, sin seguridad. Pero ahora hay un esfuerzo muy bueno entre los Estados Unidos y México en ver cómo tenemos éxito en enfrentar la violencia que existe. Pero lo hacemos en una manera que es diferente. En el pasado casi se veía más como México de problema, no problema o oportunidad, donde lo hacemos como socios, ¿no? Sé la violencia donde es problema de los Estados Unidos, porque las armas que llegan aquí, a Guadalajara, las armas que matan a gente en diferentes lugares en México, vienen de allá, 70%. Problema de los Estados Unidos, ¿no? Nunca se había reconocido. En esta etapa nueva, donde entramos, es una etapa de transformación en todos esos temas, para asegurar que el futuro de la democracia, el futuro de la economía, el futuro de ustedes, los jóvenes, sea un futuro bueno. Y como dijo el presidente Biden, me ha dicho varias veces, y lo escuché mucho el día 18 de noviembre, que en los últimos 10 años hay menos democracias que había 10 años pasados. Se ve lo que pasa cuando las sociedades no funcionan, cuando los gobernantes no pueden hacer lo que deben de hacer por corrupción de ellos o por otros problemas. Vemos el desastre que está ocurriendo ahora en Venezuela o lo que está pasando en Nicaragua. ¿Es culpa del pueblo o es culpa de los que están en el poder? El presidente Biden lo dijera, que el futuro de Latinoamérica, de este hemisferio, lo tenemos nosotros en nuestras manos, entre nuestras 3 naciones. Entonces, en eso, Enrique, me dedico yo a ver qué podemos hacer con tu ayuda. ¿Y qué hace en sus tiempos libres? No, es uno de los trabajos más agobiantes que puede haber, yo me imagino, ser embajador de Estados Unidos en México por la cantidad enorme de temas y la interacción humana tan enorme que hay. Pero yo celebro 3 o 4 cosas que ha mencionado usted, señor embajador.
Uno es la preocupación con la democracia, que creo que en México también la tenemos. Viene una cumbre que está convocando el presidente Biden en materia de democracia, creo que el 9 de diciembre, ¿no es cierto? Muy importante me parece, porque sí estamos en una etapa en la que se está tratando de probar la eficacia de dos diferentes modelos, ¿no? Que es la visión centralista básicamente, y muy eficiente, por cierto, de China, frente a las libertades que de este lado del mundo tenemos como una cosa muy querida, y una parte, yo creo que parte del ADN de nuestras sociedades es eso, la libertad, la democracia, la capacidad de expresarnos, y si eso se pone en entredicho, sí estamos preocupados. Y no nos gusta ver en nuestro hemisferio, por lo menos a mí, lo digo a título totalmente personal, cosas como lo que han pasado en Nicaragua, que para ganar las elecciones se elimine y se encarcele a toda la oposición. Esa es una forma muy eficaz de ganar elecciones, ¿no? Si no hay oposición, pues ya estamos listos. Pero esa es una preocupación que tenemos que ir compartiendo, porque efectivamente las democracias están, como dice el presidente Biden, perdiendo terreno en cuanto a países, en cuanto a número, bajo una serie de presupuestos que pareciera que anticipan un mejor futuro. A veces en México, por la desesperación, sobre todo en materia de seguridad, yo escucho muchas personas que dicen, lo que se necesita aquí es mano dura. Digo, bueno, ¿dónde ha funcionado la mano dura? ¿No? Funcionó en Alemania de los 30, funcionó en Italia en los 20, funcionó con Franco en España. ¿Eso es lo que queremos? O con Pinochet, o con quién, o sea, que me digan uno, ¿no? Se me ocurre así como siendo muy generoso con Lee Kuan Yew en Singapur. Pero fuera de eso, pues la verdad es que la flexibilidad que genera la democracia no lo da ningún otro tipo de sistema político hasta ahora. Como decía Churchill, pues es el peor sistema salvo todos los demás, ¿no? Entonces me parece que es una cuestión que me celebro mucho que lo manifieste usted, porque además le va a dar mucha estatura a la relación bilateral México-Estados Unidos. Es decir, una sociedad madura entre México y Estados Unidos tiene que hablar de esos temas. Es muy frustrante, y usted lo vive todos los días, creo yo, que llevamos décadas con los 4 jinetes de la relación bilateral, ¿no? La frontera, la migración, las drogas y el comercio. Y no salimos de ahí. ¿Cómo renovar la agenda bilateral? Ese es un gran tema. Introducir temas de futuro, introducir temas importantes. Usted no ha mencionado, por ejemplo, el tema ambiental. Creo que es un tema clave para el mundo y ciertamente para nuestra región. Seguridad pensada también como perímetro hemisférico, muy importante. Es decir, somos la misma región, aquí para un terrorista no hay mucha diferencia. Y si quieren llegar a Estados Unidos no pueden llegar más que por Canadá o por México o directamente a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ese perímetro también, tener una noción, y lo celebro mucho de nuevo, que hable usted de una visión de América del Norte. Creo que esa la tenemos que fortalecer mucho más. Pero bueno, ese ya fue mi speech, ese ya fue mi rollo, yo lo estoy poniendo en sus palabras. Pero sí quisiera tocar 2 o 3 temas que son sensibles. Me está enseñando mucho. Mire, yo estoy tomando unas notas aquí para aprender, porque siempre estamos aprendiendo uno del otro, ¿no? Sí, muchas gracias, embajador. No. Se lo digo además con todo el respeto y el afecto y reconociendo la importancia de esta relación bilateral. Ahora, dentro de esos 4 jinetes que hablábamos de la relación bilateral, hay algunos que han tenido, ahorita mismo creo que los 4 tienen dificultades muy serias, incluso algunas inéditas. Por ejemplo, ayer se renovó el asunto del Remain in Mexico, ¿no? De quédense en México. Es una medida que yo no veo que pueda durar mucho en el mediano y largo plazo, porque no podemos en México, y creo que Estados Unidos tampoco lo debe de aceptar, tener una especie de cuello de botella, de gran cuello de botella en la frontera México-estadounidense. Nos va a acabar haciendo un efecto muy importante a ambos, incluso en la eficiencia de la frontera entre México y Estados Unidos, que tiene cerca de 300 millones de cruces al año, o tenía, ¿no? Antes de la pandemia, y más de $1,000 millones de intercambios comerciales al día, ¿no? Si eso se interrumpe, hace mucho daño en los 2 lados. ¿Cómo vamos a resolver este tema del Remain in México, por una parte, y por otra, si nos puede actualizar un poco en información en ese sentido, de si estamos compartiendo costos, alguna cosa sobre esa parte de los migrantes que estén en la frontera y que estén esperando una audiencia en Estados Unidos,
¿Hay algún acuerdo para compartir presupuestos, para atención incluso a los migrantes que se encuentran ahí? No sé qué nos puede usted comentar, embajador. Creo que es un tema que interesa mucho en México, sus comentarios. Sí, embajador, déjeme hablar de la migración del nivel mundial, y usted lo conoce bien y conoce lo que está pasando. El flujo migratorio que estamos viendo por aquí, por México, por Centroamérica, entre los Estados Unidos, está pasando por todo el mundo, ¿no? Y los factores que reconocemos nosotros, el presidente Biden y el equipo de nosotros, es que está pasando por factores distintos, pero estamos en un punto histórico en lo que tenemos, lo que estamos viendo y lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué son esos factores que están llenando los corredores de los migrantes con esos números tan históricos que nunca se habían visto, que no se veían en el 2010 o en el 1990? Pues primeramente es la pandemia, ¿no? Ha afectado al mundo, ha afectado a economías, ha afectado a negocios, empresas pequeñas. Entonces, por eso, un factor. Segundamente, la economía que ya existía en algunos lugares donde no funcionaba para darle trabajo y esperanza a la gente de los lugares de origen. Eso está poniendo a muchas personas en lo que yo le digo el corredor doloroso. El corredor doloroso que entran los migrantes, ¿no? Y terceramente, es lo que ha pasado con los gobiernos y la política. En los lugares como, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Se dice que hay, yo creo, 500,000, 500,000 personas que no pueden vivir en Venezuela porque no tienen esperanza. Porque no tienen esperanza ahí, se están viniendo. Pero es más que 500,000, ¿eh? 500,000. No más. ¿Más? ¿Cuántos? Nada más en Colombia. No, de Venezuela. Por eso, en Colombia hay 2 millones de venezolanos, venezolanos. Sí. Nada más en Colombia. En Colombia. Nada Pero más en Colombia. Me dicen que hay 500,000 que vienen entrando al corredor. Dice usted en los flujos actuales. Sí, de los ya. flujos. Sí, las muchos. caravanas actuales. Sí, que han ido. Entonces, ya veo. ¿cuándo se han visto esos números No. en estos corredores? Solamente en Siria se vieron. Sí, entonces esos factores nos han puesto en un tiempo de mucha dificultad. Pero al otro lado, ¿qué son las oportunidades hay y cómo estamos nosotros trabajando para asegurar que migrantes y las sociedades puedan hacer lo que se tiene que hacer? Primeramente, se conoce muy bien, se reconoce entre México y los Estados Unidos que tenemos que crear esperanza y trabajos en los lugares de estas naciones de origen. Para nosotros, para mí, sea Honduras, El Salvador, Guatemala, otros lugares, ¿no? Y por eso la vicepresidenta Harris y el presidente Biden hemos estado trabajando mucho. Hablamos bastante de eso en la Casa Blanca y estamos creando trabajos, ¿no? Vamos a invertir bastante dinero en Centroamérica y trabajando con el gobierno mexicano en otros lugares, porque sabemos que si tienen esperanza la gente, no se van a venir al corredor de los migrantes. Cuando he hablado yo con el presidente López Obrador y con mis colegas en la Casa Blanca, pensaba mucho del tiempo de los 30, que era un tiempo de mucha dificultad, de guerras, de muchas muertes. Habían sobrevivido una pandemia en el 1918, no había trabajo, gente donde quiera, en las líneas, tratando de recibir algo para comer, no había salud, no había nada, ¿no? Pero hubo una transformación, y la transformación vino en parte por el liderazgo del presidente Roosevelt, creando el Civilian Conservation Corps. Ese tipo de programa lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, ese es al medio plazo.
Al más intermedio plazo, como he hablado con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y con muchos otros, tenemos que poner el hombro fuerte. El presidente Biden y la vicepresidenta Harris estamos poniendo un hombro fuerte en el desarrollo económico de Centroamérica y la parte del suroeste de México. Déjame preguntarle una cosa, si me permite. Sí. En México este año se estima que van a entrar 50,000 millones de dólares en remesas de los paisanos mexicanos en Estados Unidos. En el caso de El Salvador, por ejemplo, 1 de cada 3 dólares del PIB salvadoreño son las remesas de los salvadoreños que están en Estados Unidos. ¿No habrá fórmulas más ingeniosas de utilizar las remesas como mecanismo de inversión y no nada más como mecanismo de gasto corriente? Porque eso puede ser, me parece, un detonador muchísimo más rápido que hacer programas gubernamentales y va a dar a Estados Unidos o meter a Estados Unidos 4,000 millones de dólares en América Central. Me parece que no van a tener un efecto como sí pudiera ser el de la relación entre la diáspora y su país de origen. Mire, embajador, hay muchas ideas. Algunas son, no hay mala idea, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es recoger todas esas ideas para tener éxito en esto, que ahora es algo que estamos haciendo entre México, los Estados Unidos y México. Por ejemplo, sí, se pueden hacer fondos de desarrollo para ayudarle a la gente para que comiencen sus empresas. Sí, eso lo estamos haciendo. Pero más que eso, o sea, la remesa puede ser un mecanismo de inversión. Sí, porque viene el dinero para atrás, claro, posible claro, algo exacto, para... claro. Lo que está hablando usted es que si hay un revenue stream, que son los remittances, que parte de eso posible se pudiera hacer para ayudarle a la gente para que tuvieran desarrollo en esos lugares de origen. Pero, como dije, no hay mala idea, hay más buenas ideas y tenemos que identificar las ideas que puede trabajar. Les voy a dar el ejemplo, porque esto tiene que ver con trabajos, tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la conservación, tiene que ver con la celebración de la cultura riqueza del Maya, que lo conocemos tanto en el suroeste. En Mérida, el día pasado, por 1 hora y media, con la Cámara de Comercio, con los 5 gobernadores del suroeste, con el gobierno de México, invitamos a The Nature Conservancy. Les dimos 30 millones de dólares para que comenzaran un trabajo para conservar el gran pulmón, uno de los gran pulmones en este hemisferio. Está el Amazon en Brasil y la Yucatán. La vamos a llevar esa en una manera rápida y adelante, ¿no? Esperamos que ojalá que a cabo de diciembre vamos a tener un acuerdo entre los gobiernos del estado del sureste y el Nature Conservancy. Y ahí es donde la cuestión de sustainability, cómo se hacen estos programas que no nomás dar dinero del gobierno, pero crear los trabajos y la esperanza en esos lugares. Y tenemos una idea buena, entonces eso lo vamos a hacer. Entonces no hay mal ideas, ¿no? Y ahora que estamos trabajando en estos acuerdos regionales en la migración, tenemos que hallar las ideas y los programas que veras trabajan. Muy importante esto que nos comenta usted. Para mí es la primera noticia de este acuerdo con el sudeste de México, con la península de Yucatán. Me parece excelente. Ojalá se hagan más de esos. Tenemos un proceso de deforestación muy severo en general en el mundo, ustedes con los incendios, nosotros con otras cosas, pero sí es un tema muy delicado. Y ligado al tema ambiental está el tema de nuestra matriz energética en América del Norte, embajador. ¿Cómo vamos a generar la energía que requerimos de manera sustentable y limpia? Y ahí sabemos, y todo el mundo está consciente de ello, que ahí hay un punto de diferencia o de fricción entre México y Estados Unidos en cuanto al concepto que México está aplicando para la generación de energía, a nivel gubernamental me refiero, y lo que aspiramos, pues así que como ciudadanos del mundo, ¿cómo vamos a generar esa energía limpia hacia futuro si estamos regresando a privilegiar las energías fósiles?
Ahí, pues sí me gustaría preguntarle cómo ven ustedes las cosas, porque en México muchos sectores estamos preocupados con este asunto. El manejo energético basado en el carbón. Ustedes lograron superar esto muy rápidamente con la salida del presidente Trump, que iba en esa dirección, ¿no es cierto?, de privilegiar el carbón y pues el fracking y todo esto en Estados Unidos, y han ido trabajando una agenda ambiental en Estados Unidos muy positiva, a mi juicio. A mí me dolería mucho que mi país se quedara rezagado en lo que inevitablemente va a suceder, que es que tendremos que utilizar otro tipo de energías, y más en un país privilegiado como México, con energía solar, energía eólica, etcétera, etcétera. Tenemos realmente una dotación de recursos muy favorables en este país para poder tener una matriz energética muy diferente. ¿Cómo ve usted este tema de la energía? Pues lo veo yo como optimista, ¿no? Lo veo yo que vamos a hacerlo de una manera. Será complicado en algunas maneras, pero en realidad lo que sí sabemos es que el poder, la energía, la electricidad que viene del sol, eólico, del agua, ¿cómo se dice? Hydro water. Eléctricas. Sí, que ahí es un futuro grande, ¿no? Yo cuando el presidente Obama y yo estábamos trabajando en este asunto, antes del presidente anterior, pero cuando llegamos yo y él... El innombrable. El innombrable, como le dicen no voy a hablar yo de política. Pero, gran amigo de México, por cierto. Pero el primer orden que dio como secretario del Interior, ¿no? una agencia grande, tenía la responsabilidad de los mares de los Estados Unidos, de 20% de los terrenos, de los parques nacionales, una cantidad de cosas. El primer orden que dio como secretario Interior era de abrir las tierras y los suelos del mar públicos para generar energía renovable. Era parte de la ley que pasamos cuando yo estaba en el Senado, pero la presidencia anterior, aunque soy buen amigo, lo conozco bien al presidente Bush, pero ellos tenían otra perspectiva, ¿no? Firmamos ese orden, yo la firmé. Ya cuando 4 años, 3 meses después, ya habíamos puesto en marcha 13,000 megawatts, lo voy a decir en inglés porque no sé cómo decirlo en español, 13,000 megawatts of power, que es lo mismo que se genera de 33 plantas de carbón. Y lo habíamos hecho con solar y eólico, casi más, ¿no? Y lo habíamos puesto, bueno, mucho en la parte del oeste de los Estados Unidos, porque ahí son los desiertos donde hay tanto sol, ¿no? Y ahora la electricidad que llega a California, que California tiene la economía que es la 5 más grande en todo el mundo, mucho viene de la energía renovable, ¿no? Y luego lo que hicimos, no nos paramos ahí, vimos los mares. Tú conoces muy bien porque viste ahí en Nueva York, todo lo que pasa ahí en el Atlántico. Víamos lo que estaba pasando en otros lugares donde había energía eólica en los mares. Pues hicimos los mapas, pues ya ahora está en realidad. Lo habían parado en la administración pasada del Trump. Y ahora viene, ¿no? En los años siguientes se van a ver los parques eólicos en el mar de los Estados Unidos que le van a estar dando la energía eléctrica y limpia a muchos de las ciudades grandes en esa parte de los Estados Unidos. Y hay una cantidad de razones buenas, pero la realidad es que son 2 cosas que han cambiado desde que yo llegué a Washington, D.C. trabajando en estas cosas y antes de eso trabajando en las cosas en mi estado de Colorado. La primera es que ahora en el 2021 se reconoce lo que estabas diciendo tú, Enrique, que el cambio climático está aquí. Ya no lo debatemos, ¿no? Antes se decía, no, están locos. Eso pasa porque nomás cambia el tiempo de un año al otro y vamos a llegar a otra sequía, pero así no. Ya estamos ciertos y el mundo lo reconoce, ¿no?
Por eso en esta última junta de la COP26, ahí se reunió los más poderosos, bueno, todo el mundo. Entonces se reconoce, ¿no?, que es algo que es un riesgo para la humanidad y que está llegando ahora, ¿no? Eso se reconoce ahora más que en el tiempo pasado. Y la segunda cosa que ha pasado también es que la tecnología nos ha enseñado que sí podamos traer la energía de estos lugares renovables para hacer lo que quieramos hacer. El presidente Biden, hace unas semanas fue el 17 de noviembre, si me hace. Fueron a Michigan, donde se hacen todos los carros. Ahí estaban en una planta donde tenían un Hummer grande. Bueno. Y lo llevaron al Hummer de electricidad. Y les dijo él, pues, ¿lo puedo manejar? Sí. Se puso ahí. ¿Un Hummer eléctrico? Hummer eléctrico. Estaban temblando los de la agencia, los Secret Service, porque aquí poniendo al presidente manejando esta cosa de electricidad. Se puso él en 3 segundos, de 0 millas a 60 millas por hora. 0 to 60, no sé qué en kilómetros. De 0 a 100 kilómetros. ¿Sí? En 3 segundos. ¿Okay? ¿Se necesita aceite o gas? No. Es la electricidad. Porque lo que ha cambiado es la tecnología de las baterías y lo que se puede hacer. Entonces nosotros en los Estados Unidos estamos lanzando un esfuerzo por el liderazgo del presidente Biden, donde las carreteras por donde quiera en la nación, de San Francisco a Nueva York, de El Paso a Montana, a Canadá, van a tener charging stations. Ya la mayoría de las compañías, ¿no?, las empresas de automotriz, que por años y años, 100 años, decían que no se podía hacer, y ahora están diciendo, GM, por ejemplo, Sí. Mary Barra dice que ya en 10 años no se van a hacer más de vehículos que se apoderan por electricidad. Entonces esos cambios son la realidad. Y aquí en México, la riqueza que tiene México es que esos recursos están aquí. Y hay gente que lo reconoce. Incluso aquí en Guadalajara. Todavía que Guadalajara y Jalisco no tienen mucha energía renovable, pero hay las posibilidades, ¿no? Y hay el interés. Es una cuestión de poner énfasis en eso. Sí, pero sí, así la es. verdad no lo estamos poniendo en México a nivel oficial. Y la llamada de atención de lo de General Motors en Guanajuato es muy importante porque se pueden perder inversiones. Yo no sé si sea el primero de muchos General Motors, pero sí es una llamada de atención para México de hacer un cambio en la matriz energética. Porque si dicen, vamos a seguir el ejemplo de General Motors en Silao, y ahora también nos vamos los de otras compañías. Pues esto puede ser terrible para la economía mexicana, para los buenos empleos de México. Entonces ahí es donde se necesitan tener muy buenos acuerdos, no solamente en cuestiones que usted representa a nivel gubernamental, sino también entre los sectores privados de los países, ¿no? Eso es un motivo, creo que, de preocupación. No ha sido una nota así demasiado, digamos, notoria, pero me parece que es muy importante lo que ocurrió, porque es una empresa muy emblemática, General Motors, con un compromiso en México desde hace, creo que 70 años, o no sé cuánto tienen establecidos aquí, muchos años. No, pero estás bien, pero también no quiero evitar lo que me preguntas, y es que México, yo tengo un optimismo que también aquí va a pasar, ¿no? Me decían hace 3, 4 meses que no podíamos hablar con el gobierno federal mexicano sobre estos temas. Pues cuando fue el presidente López Obrador con el secretario Kerry, que lo conoce usted por la fama que tiene y el trabajo que está haciendo por todo el mundo en el cambio climático. Por supuesto. Ahí estuvimos hablando. Entonces va conociendo más y más. Y yo tengo optimismo que vamos a llegar a un lugar porque se tiene que llegar ahí, ¿no? Porque el futuro del mundo. El presidente López Obrador comentó en Washington que tenía una visión de América del Norte al estilo europeo, digamos, de la Unión Europea. Por lo menos así se trascendió en los medios de comunicación. Pero en América del Norte llevamos ya un par de décadas, por lo menos,
en que no creamos instituciones para poder llegar a ese tipo de lugares. Hay una reticencia en América del Norte que yo comparto en no crear un monstruo burocrático como existe en Bruselas, pero creo que nos estamos pasando al otro extremo también en que no tenemos ni siquiera puntos de comunicación. Por ejemplo, si pensamos en un futuro compartido en materia energética en América del Norte, necesitamos una agencia que más o menos vaya organizando esto. Acaba de aprobar el presidente Biden el paquete de infraestructura más grande en la historia de su país. Sí. $1 trillón, ¿no? Sí. Yo no sé ni cuántos ceros tiene, ya es una burrada, ¿no? ¿Verdad? Pero creo que es bastante dinero. Y no estamos, por ejemplo, hay esa iniciativa en Estados Unidos y no estamos teniendo una visión norteamericana para que esto sea acompañado también en Canadá y México de una manera muchísimo más rentable y productiva para los tres países. Entonces, me llama la atención que sí podamos tener esa visión como la que plantea el presidente López Obrador de crear una América del Norte muchísimo más integrada, y al mismo tiempo estamos en direcciones totalmente opuestas en cuanto a los diseños del manejo de la energía, ciertamente entre la administración Biden y la administración López Obrador. O sea, no empata el discurso con las realidades. Eso me parece que es bastante serio, no sé cómo lo ve usted, embajador. Pues a los estudiantes, ¿cuántos ceros tiene $1 trillón? ¿Trillón nuestro o trillón no. de ustedes? Sí, ¿No trillion o trillón? $1 trillion, no pesos. Ese es billón nuestro, es. O sea, el trillion de los americanos es billón de nosotros. ¿Cuántos ceros? 12. 12 ceros. ¿Y cuánto es en pesos? ¿Cuánto es en pesos? No. Ponle los 20. ¿Cuántos ceros? Es una cantidad de dinero. Pero el punto es esto. Es que sí es la inversión más grande en la historia que se ha hecho en los Estados Unidos, y parte de lo que encoge es la energía renovable y el cambio climático, ¿no? Por seguro. Segundamente, Enrique, lo que ha pasado entre los Estados Unidos y México es que no había acuerdos durables, ¿no? Los Estados Unidos los tenía con otros países, pero aquí el único tratado durable que ni se... NAFTA. No, era el Tratado de Guadalupe Hidalgo del 1848, ¿no? Y eso se tiene que cambiar. Y por la primera vez estamos hablando de acuerdos regionales de la migración, reconociendo la integración de las economías, reconociendo la necesidad de tener un esfuerzo regional para pandemias. Exacto. Eso está pasando. Entonces, Enrique, dices, pues esto es la electricidad. Sí, hay una diferencia en que lo ve los Estados Unidos y México, pero hay también que reconocer que el debate todavía sigue, ¿no? ¿Tú sabes cómo trabajan los gobiernos y la política? Vamos a ver qué va a pasar en el tiempo adelante, ¿no? El presidente López Obrador puso su propósito, ahora se va a debatir, y los intereses de las empresas americanas, y yo los escucho mucho, son intereses que se tienen que reconocer. Si va a tener uno una democracia y va a tener uno un sistema judicial que sea bueno, entonces ahí lo llevamos, ¿no? Pero como le digo yo, Enrique, que primeramente la soberanía de México se tiene que respetar, porque no se ha respetado siempre, ¿no? A veces se ha ido más como en la brecha de los acuerdos, ¿no? Porque había otras naciones que eran más importantes. Yo cuando llegué a la Casa Blanca la primera vez con el presidente Bush y Barack Obama, yo y Barack éramos los senadores que apenas habían llegado a México en noviembre del 2004. Y le dijo al presidente Bush que ya era tiempo que él, como presidente, como ya había ganado su reelección, como me dijo él ese día, que nunca iba a correr otra vez por otra posición política y quería hacer cosas, yo le dije entonces que la cosa más importante que podía hacer es componer la relación entre los Estados Unidos y México. Y lo que le dije a él,
que le ha hecho a Obama, que le ha hecho ahora al presidente Biden, es que desde el tiempo que John Kennedy fue presidente de los Estados Unidos, 1960, 51 años en el pasado, en ese tiempo él reconoció la importancia de Latinoamérica con la Alianza para el Progreso. Desde entonces no, se veían los otros países del mundo más importantes. Ese es el error, porque la realidad es que el vecino aquí con 125 millones mexicanos, consumidores, es el futuro de los Estados Unidos. La relación de mi vista más importante, de más consecuencia para los Estados Unidos y el mundo que cualquier otra nación. Entonces, no debíamos estar ahí. Sí, hay cosas en desacuerdo, es la realidad, pero vamos ahí viendo cómo trabajamos juntos para llegar a un tiempo donde los acuerdos que hablas tú, Enrique, de tener unos acuerdos durables entre las tres naciones, y tenemos mucho ya que podemos celebrar. El TEMEC es el acuerdo más importante para la economía de Norteamérica en la historia de esas tres naciones. Entonces, de ahí para adelante, no siempre va a estar todo fácil, pero ahí la llevamos. No, lo que dice usted, como me piden que ya comencemos la segunda hora de diálogo, no se crean, no se asusten allá. No, me piden que ya terminemos. ¿Qué? Ahora vamos comenzando. Estábamos calentando, estamos apenas calentando motores, ¿ven, embajador? Nos faltan aquí nada más, según yo, 7 temas que tengo aquí anotados, pero bueno. ¿Cuántos quieren que terminemos? Levanten la mano. ¿Y quién es la presidenta del calendario? El presidente Padilla. ¿Quién es el boss? El señor tenemos rector. Que terminar. Sí, tenemos que terminar. Nos damos otros 15 minutos. Si nos dejan. Pues, bueno, ¿por qué no hacemos? Un aplauso para el embajador, ahora sí. ¿Por qué no me das todas tus preguntas en una vez? Yo nomás te escucho y luego yo las respondo todas, y luego ahí la llevamos. Sí, con mucho gusto. Bueno, lo que yo quería que hacer un apunte a lo que acaba de comentar, que efectivamente no es una relación de enorme complejidad, no necesariamente coinciden los intereses en todos los temas y es natural, ¿verdad? Pero por lo que usted nos expresa, que me da mucha ilusión, satisfacción, es que el nivel de diálogo está, no solamente no se ha interrumpido, sino que se ha fortalecido desde la llegada del presidente Biden. Eso me da mucho gusto, porque como usted bien sabe, hubo mucha especulación de por qué nuestro presidente no lo felicitaba cuando ganó, y que tanto hubiera quedado en Estados Unidos una sensación de pues por qué se esperó hasta el mero final el presidente de México, ¿verdad? Pero esto que nos dice usted son evidencias de que, bueno, a pesar de los pesares, o si fueron errores diplomáticos en el momento, eso está superado porque están caminando las cosas. Y es muy importante platicarlo, hablarlo. Yo creo que son dos países muy racionales, civilizados, con más intereses comunes que divergentes, muchísimo más en común, y creo que esa es la base que nos da una gran solidez para mantener a futuro. A pesar de que no haya tratados más que el Tratado Guadalupe Hidalgo que dice usted, ¿no? Hay muchos elementos. Ahí es donde hago las garantías para mí, porque yo soy hijo del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Exacto. Sí, usted lo cruzó la frontera, ¿no? No, la frontera lo cruzó usted, sí. Sí, es un caso. Pero bueno, esa parte del diálogo me parece muy importante, porque a partir de eso pues es donde se dan los fundamentos para cualquier interacción, ¿verdad? Pero sí tenemos que ver en ciertas cosas el futuro de manera más o menos igual, creo yo. O sea, no hay de otra. O sea, por ejemplo, en materia ambiental, pues ¿qué vamos a hacer? El río Bravo, por ejemplo, no sabe qué es una frontera. El río en sí no sabe. Pobrecito río, lo hicimos frontera. Pero él no sabe qué es una frontera. Y lo tratamos como frontera, o sea, lo tratamos diferente a ese río que al río, no sé, el río Nazas o el río que sea aquí en México, el Usumacinta
o ustedes el Mississippi, pues lo usan ustedes como quieran. Ese río lo usamos diferente, por ejemplo, y tenemos los temas del agua, etcétera. Pero hay cuestiones muy importantes que trascienden a la política y que es más una cuestión de nuestras sociedades, creo yo. Y ahí es donde y estamos regresando un poco al principio que usted tocaba el tema de la educación, por ejemplo, de los intercambios educativos y culturales, ¿no? Qué fundamental es eso, ¿no es cierto? Pero bueno, hay un tema que creo que es inevitable tocar y muy importante a mi juicio, que es el tema de la seguridad. En México estamos padeciendo una de las peores crisis de violencia que hayamos conocido en la historia de México. Los números son aterradores. Es un poco triste, pero comprensible, que nosotros los mexicanos vayamos como normalizando las noticias de que hubo ayer 100 muertos en no sé dónde. Ya mataron a 42 en no sé, o sea, no es normal que ocurra eso. O sea, tenemos unas cifras escalofriantes de matanzas y de asesinatos, de violaciones al Estado de Derecho en México. Esta es una cuestión en la que Estados Unidos tiene una parte, yo creo que forma parte de la ecuación, sobre todo en el tema de las armas y en la parte del consumo de drogas también. Pero creo que es una cuestión que ya tenemos que entrarle como si fuéramos un solo hombre, es decir, a Estados Unidos no le viene bien un México con estos niveles de violencia por muchas razones, a los mexicanos por supuesto menos, pero sí tenemos que hacer una alianza en esa materia, porque mire, hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención, se le califica internacionalmente crimen organizado transnacional. La parte transnacional es la clave. Ustedes han tratado de combatir al crimen solitos en Estados Unidos y no han podido. Nosotros lo hemos tratado de combatir en México solitos y tampoco hemos podido. Es una cuestión que si no hacemos un joint venture aquí, creo que no vamos a salir adelante. Lo digo con toda franqueza. O sea, ya la exploramos de muchas maneras. En México es desesperante, ¿no? Ahí entra el ejército, sale el ejército, ¿no? La policía, que si se renueva, que si metemos, nomás nos faltan los cascos azules, ¿no? Realmente aquí en México. Pero es muy desesperante para nuestra sociedad ver que pasan los sexenios y no avanzamos en esa materia. Y yo creo que para Estados Unidos pues, cada vez es una preocupación mayor. Usted me va a corregir, pues usted tiene esa voz. Pero lo tenemos que hacer juntos de alguna manera ese trabajo. Y creo que además jalando fuerzas en otros sitios en donde se genera esto. Es decir, no podemos ni Estados Unidos ni nosotros hacer mucho al respecto si no se combate el lavado de dinero, por ejemplo, en ciertas capitales europeas, por ejemplo. Y lo hacen con una frescura impresionante, ¿no? Y nosotros perdiendo acá. Y ustedes este año perdieron 100,000 vidas nada más por el fentanilo, ¿no? Por la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. Esa es una cuestión que ya no hay que ir metiendo debajo del tapete, ¿no? Como basura, ¿no? Yo creo que ya es hora de entrarle al toro y decir, aquí tenemos un problema. No es un problema de los norteamericanos, de los estadounidenses y de nosotros, los mexicanos por separado. Tiene muchas más líneas de comunicación de lo que suponemos y creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer por nuestras dos sociedades. Si yo tuviera un deseo, digamos, es que sí hubiera un grupo de trabajo que combinara esfuerzos. Inteligencia, por ejemplo. No compartimos inteligencia por una cantidad de desconfianza tremenda que existe entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos y los de México. Lo entiendo, porque ha habido filtraciones terribles. Los trabajos de inteligencia acaban en las manos de los peores. Pero algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos parados ahí. Entonces creo que es un tema fundamental, que sí se necesita un task force, Mexican American Task Force, llámelo como quiera, Mex American, porque si no, no la vamos a librar. Y es una cuestión que ya está llegando, yo creo que a niveles insostenibles, por lo menos en mi país. Me gustaría un comentario sobre eso, como tenemos todavía otros 15 minutos. Sí. Pues mire, embajador. Esta preocupación, pero me parece que sí es una cuestión muy seria. Y la veo mucho como usted. Entonces, cuando yo vengo a estos lugares, aprendo mucho de los estudiantes, pero también y algunos que ya tienen mucha vida y mucha experiencia, ¿no? Trabajando en estos asuntos. Entonces, esas palabras, alianza, joint venture, un solo hombre, traer al toro,
Entrarle al toro. Entrarle al toro. Dígame, ¿Usted sabe más de eso que yo? dígame, ¿qué quiere decir entrar al toro? En el toreo. Entrar al toro. Entrarle al toro, sí. Entrarle al toro. Es decir, acercarse al animalito que tiene unos cuernos impresionantes. Yo estoy aprendiendo yo mucho. Ya lo vamos a llevar a una corrida de toros, ahora lo vamos a llevar próximamente. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice. Y voy a comentar en pocas de las cosas, pero yo creo que ustedes también, los estudiantes, lo ven más o menos lo mismo que lo dijo el embajador. ¿Cuáles a ustedes les gusta el término alianza mexicana-americana contra la violencia? Los estudiantes, a ver si lo quieren, levanten la mano si les pica ahí poquito, interesante. ¿Cuántos le dijeran la entrada mexicana-americana al toro? Eso lo hice mejor, ¿eh? A ver, y uno de ustedes, a ver si otros tienen una palabra o dos que nos den un suggestion. Sí, allá. ¿Cómo? Es una expresión muy mexicana. A darle que es mole de olla. El mole tarda mucho tiempo en hacerse, entonces hay que empezar a trabajar. O sea, pónganse a trabajar, pónganse a trabajar, pónganse a trabajar. Sería a darle que es mole de ¿Cómo le olla, dice ¿no? lo del mole? A darle que es mole de olla. A darle es mole de loya. Ahorita se lo escribo. Bueno, me las tienen que escribir porque yo vengo aquí a aprender. ¿Y usted, señor? Ande. Diga qué es la tema. Ok, bueno, desde hace como una semana vengo yo planeando mi pregunta con las esperanzas que iba a poder tomar la voz y ahorita ya lo cambié por lo que hablamos. Lo mencionó brevemente, pero yo tengo el distinguido honor de contar con nacionalidad estadounidense y mexicana. Entonces se imagina que este momento es muy padre para mí, ¿no? Gracias. Bueno, entonces mi pregunta es, y lo mencionó brevemente mencionando los intereses de las empresas y mencionando la importancia del medio ambiente, aludió hacia ello, pero nunca lo mencionó textualmente. Como ciudadano mexicano, estoy muy preocupado porque nuestro gobierno federal está muy enfocado en crear historia, que se les olvida aprender de la historia. Y están promoviendo una política que se conoce como la reforma eléctrica, y esto definitivamente nos va a dañar a todos, ¿no? Y va a dañar el tratado que tenemos, el TEMEC, entre pues, México, Estados Unidos y Canadá, está violando lo expuesto ahí, tanto, y está también violando la Constitución mexicana. Soy constitucionalista, entonces se me hace un grave falta de respeto, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? Joshua Richardson. ¿Cómo? Joshua Richardson. Joshua. Yes, sir. Joshua, ok, Joshua. Entonces, ¿Cuántos? Sí, ya tengo la pregunta, ya la tengo aquí. ¿Cuántos otros de los estudiantes tenían una pregunta que habían venido aquí a preguntarle a la tienen dos embajadores? Y no sé, levanten la mano si tenían alguna pregunta. Hay una persona acá Pero vamos a ver cuántos de veras. Ahorita les voy a preguntar, a ver si en una frase haz una pregunta por como unas 10 palabras, si quieren hacerlo, y luego yo y el embajador las respondemos a todos. Pero en lo que ustedes están pensando de sus preguntas, y Joshua, ya te puedes sentar porque... one last thing, Mr. Ambassador, you have some very big shoes to fill, sir. Get on the ball. Sí, tengo botas, pero también las puedo llevar. Thank you, Joshua. I appreciate the question very much. Sir. Thank you. Y es importante que los estudiantes siempre tengan estas preguntas, ¿no? Porque a veces nos pensamos nosotros los viejos que sabemos todo. Y si lo supiéramos, lo hubiéramos hecho. Entonces cada cabeza de ustedes es un mundo. Cada de ustedes, no importa de dónde vengan, son pobres, son ricos, lo que sean, tienen algo que decir, ¿no? Entonces, ojalá que tan siquiera 5 o 10 de ustedes, una breve pregunta. Pero antes de eso, en lo que estamos, porque le quiero responder al embajador
de lo que hablara. Estoy yo completamente en acuerdo de esto de la seguridad y la violencia. Y en lo que dice usted, el grupo de trabajo entre los Estados Unidos y México, eso lo estamos formando. En el tráfico de las armas entre México y los Estados Unidos. En lo que está pasando en las organizaciones criminales que hacen víctimas a los migrantes, que los ponen en las caravanas, llevamos el equipo, ¿no? Y esto es al alto nivel del gobierno mío y también al alto nivel del gobierno mexicano. Pero todas las intenciones del mundo no importan si no llegan a resultado, ¿no? Entonces tenemos mucho trabajo que hacer en adelante. Pero hasta este grupo de trabajo, Enrique, que hablas, hasta anoche, antes de salir de México, pues salí esta mañana de México, pero muy noche, estaba trabajando en la formación de uno de los grupos, ¿no? Y ahí la vamos a llevar. Y Joshua, voy a responder la pregunta tuya y luego vamos a otras preguntas poco. La política de electricidad es difícil. Una de las cosas que el presidente Biden dice, es importante de tratar de conocer, lo digo en inglés, the shoes that the other person is walking in. Lo que está haciendo ahora México, estoy yo estudiándolo para aprender más, ¿no? Es buena cosa que el CF no vaya a existir en unos años por las leyes que existen ahora, ¿o no? Es buena cosa que contratos con empresas privadas no se reconozcan, ¿o no? Esas son preguntas de muchísima importancia, pero la perspectiva mía es que lo estoy estudiando para ver cómo podemos llegar a un lugar donde estamos mejor. Los Estados Unidos, sí, me puedo parar aquí y hablar de las grandezas que hemos sido con energía solar y electricidad y de otras cosas, ¿no? Pero también mira lo que pasa con nosotros, California, otros lugares, porque tenemos también una organización que en realidad no trabaja muy bien. Entonces, lo que le digo yo a mis amigos, los empresarios donde vienen a hablar conmigo, vamos a aprender en qué manera identificamos qué es el problema que se tiene que resolver. Les voy a decir, si me permite, por supuesto, porque es importante. Cuando fui a Oaxaca, pues allí estaba con el gobernador y otras personas, viendo los parques geológicos, muchos. Me sorprendí. Sí, aquí en Oaxaca, en la Ventosa, ¿no? Este país ventoso, pero tanto parque geológico. Estaba ahí con unos paisanos de ahí. Les pregunté, pues, ¿y el beneficio para acá, para la gente de Oaxaca? Pues cuando se construye el parque, hay trabajos. ¿Y luego qué pasa cuando ya se construye el parque? Pues hay unos pocos trabajos porque necesitan a alguien que vaya y corte la hierba y haga el mantenimiento. ¿Sí? ¿Y qué otros beneficios para Oaxaca? Pues si es la persona que es el propietario de la propiedad, el dueño de la propiedad, o sea, recibe una renta. Y la realidad en Oaxaca, la mitad del tamaño de aquí de Jalisco, es que 4 millones de oaxaqueños se han ido a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay esperanza ahí, no hay trabajo. Es posiblemente que en estos electrons que se están vendiendo a otros lugares, la Ciudad de México, a otros lugares, que se podía hacer un
fondo de desarrollo para ayudarle al pueblo? Posible. Me dicen que ahora la transmisión, porque en la cosa de la energía, ¿no?, de la electricidad, se genera transmisión y luego se usa. Pues esos parques eólicos ahora, bajo el sistema, no están pagando por lo que es la propiedad de México, de los ciudadanos, porque no pagan por la transmisión. ¿Deberían de pagar? No sé, pero no se sabe qué son las soluciones si no entiende uno lo que es el problema. Bueno, vamos entonces, si me da permiso. Who wants to, y denle a Joshua un aplauso, porque una pregunta muy buena. Bueno, we're going to do this fast. Vamos a hacer esto muy pronto. ¿Quién tiene una pregunta? Just put your hand up. I just want to count how many. 1, 2, Acá hay 2, 3. 3, otros, ándele, esta es su oportunidad. Este compañero. 4, bueno, los que quieren preguntar, levántense, de pie todos, a la misma vez. La mujercita aquí de rojo. ¿Quién más hay? 1, 2, 3, 4. Bueno, tú ven para acá, porque no te puedo ver allá. Compadre. Bueno, ya, ok. ¿Nomás estos 5? Yeah. ¿No hay 6? Ándele. Bueno, el muchacho que está allá atrás. No, el que no me quiere ver. Sí, hay. Con la camisa blanca y la cubreboca azul. Levántate. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Emiliano. Bueno, Emiliano, te voy a llamar a ti que me des una pregunta o un comentario. ¿Y aquí? Denise. Bueno, Denise. ¿Y allá? Miguel. ¿Y allá? José o José Luis o José Antonio. José Antonio, ya lo sabía, porque José siempre tiene Dios. Bueno, y aquí, stay off. ¿Cómo? Mitchell, Mitchell, ok. Michael, ¿Y tú? Michelle. Zulet. ¿Y usted? Zulet. Bueno, muy brevemente la pregunta. Primero, Denise. Sí, la pregunta. Le dan el micrófono a alguien. Hay otro micrófono en la casa. Bueno, vamos, Denise. Y luego el embajador Enrique Peruga, él le va a responder las preguntas. Vamos. O lo dice rápido, recio. ¿Ya se escucha? Sí. Ahorita usted mencionó la palabra esperanza y me gustaría dentro de esa palabra, que puede abarcar muchas cosas o tener muchas implicaciones, ¿cuál es su visión de aquí al 2024, dadas las políticas federales del presidente de México y las políticas del presidente Biden para la relación bilateral del México-Estados Unidos? ¿Cómo ve que va a ser la relación bilateral y qué avances vamos a tener principalmente en el ámbito migratorio, de seguridad y educación? Gracias, Denise. Ok, vamos para el micrófono a Miguel. Y luego a José Antonio. Yo quisiera preguntar nuevamente, ¿cuál sería la relación ahora más importante? Ya sabemos la relación que tenemos con México, pero la relación que esperamos de Estados Unidos con la Universidad de Guadalajara, que también es muy importante para nosotros como estudiantes dentro de la universidad. Está usted aquí, está nuestro rector, está nuestro presidente honorario, que se puede llegar a un acuerdo realmente para mejorar nuestra educación y mayor cultura de parte de ustedes hacia nosotros y de nosotros a ustedes. ¿Cuál sería la relación? Gracias, Miguel. José Antonio. Gracias. Mencionó los casos durante su exposición de Venezuela y Nicaragua, lo que está pasando allá. ¿Cómo se ve en Estados Unidos? No sé si el presidente Biden ha comentado algo, que aquí en México el presidente López Obrador haya invitado, por ejemplo, al presidente de Cuba
en una festividad muy importante aquí que teníamos, que pueda venir aquí el presidente Maduro, que son con gobiernos con los que pues Venezuela, digamos, Maduro no puede ir a Estados Unidos, digo, nunca va a ir, pero si va, tiene un orden de arresto, por ejemplo. ¿Cómo se ve en Estados Unidos ese trato que le da el actual gobierno de México a países como Venezuela y Cuba, que no haya condenado lo que pasa en Nicaragua? Gracias. Gracias, José. Mitchell. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, bienvenido a México. Mi pregunta es sobre un tema económico. Me interesa saber si existe un proyecto o una visión económica en la que se cree infraestructura en México, Estados Unidos y Canadá a raíz del impulso de estrategias como un sistema integral para implementar el impulso económico. Es decir, si se está pensando en la creación de infraestructura como puede ser ferroviaria, se habló también de la creación de un corredor industrial que pueda recorrer puntos estratégicos o ciudades estratégicas, así como puertos en este momento. Lo hemos visto por la pandemia, que hay pues ciudades que tienen bastante potencial. El caso de Colima, que es donde están entrando las exportaciones de Estados Unidos, llegan a Canadá, a San Luis Potosí en un recinto fiscalizado y llegan a Estados Unidos. Gracias, ¿Hay Mitchell. realmente una implementación, una visión real con infraestructura para que el impulso económico pueda crecer en este bloque comercial? Porque Norteamérica es una región bastante importante, entonces... Ya te pasaste de las 22 palabras de... Ya la tengo, Mitchell. Bueno, gracias, compadre. Zoleth. Y luego Emiliano, no te va a dejar a ti escapar. Bueno, bienvenido a Guadalajara, señor embajador. Entre ellas, las palabras yo pondría reconciliación, porque yo creo que todos sabemos que México desde hace más de 150 años y Estados Unidos nos han creado una historia prácticamente de círculo de odio. Desde aquella, yo sé, siempre muchos mexicanos cuando asocian Estados Unidos empiezan a tirarle palabras peyorativas, a decir gringo, tal. Y siempre es tirarle, nos estamos viendo unos a los otros, pero sobre todo el mexicano con ese odio. Yo creo que es tiempo de dejar esa cosa atrás, lo que fue la intervención norteamericana, déjala atrás, ya pasó. Hay que ver al futuro. Somos hermanos al mismo tiempo, estamos en el mismo continente. Yo tengo en este caso, y muchos tenemos parientes en Estados Unidos que encontraron allí la manera de salir adelante y que inclusive yo tengo muchos que son profesionistas destacados, le agradezco en ese aspecto, lo digo a Estados Unidos, yo sí lo digo, y así muchos tal vez, otros tal vez no, y lo respeto. Okay. Gracias, Sola. Ya así tengo. Por eso. Yo quiero hacer una pregunta muy al estilo Salazar Style, ¿me permite ya decir? ¿Cuántos de los presentes tienen algún familiar cercano en Estados Unidos? Por favor, levanten la mano. Somos un pueblo. Somos una familia, pues sí. Una familia. Emiliano. Lo que quieras. ¿Centroamérica entraría en un futuro con Norteamérica, con alguna relación, algo así? Okay. Qué buena pregunta, ¿no? Ok. Si me permitas, puedo responder en una manera y luego hacer mi comentario de concluir. Tú acabas y me das un discurso, como se dice, por lo que tú quieras. Pero bueno, primeramente, Emiliano, en lo de Centroamérica es importante, ¿no? De mucha manera también somos una familia. Cuando andamos nosotros en Nueva York o Washington, ahí veo la gente trabajadora, los guatemaltecos, hondureños, Salvador, los demás, ¿no? Por el tamaño de ellos y por la política es difícil, pero ahí la llevamos, ¿no? Porque no vamos a perder esperanza. No vamos a perder esperanza y estamos trabajando bastante, por ejemplo, sembrando oportunidades para ver qué se puede hacer para allá. Y hay muchísimas cosas, ¿no? Podría hablar de la electricidad, pero a ver, ahí lo dejo. Bueno, voy con Denise, de la política AMLO-Biden en el 2024, Denise.
La política cambia, pero lo que no debería cambiar es la visión que tenemos nosotros para un futuro común. Y lo que pasó en el 2016 rompió la relación que estábamos trabajando en hacer. ¿Cómo es posible que, como el embajador comentaba de lo que se tiene que hacer en contra la violencia, cómo se pueden hacer eso como vecinos cuando no se habla uno al otro? Entonces, la esperanza mía, que el 2024 sea una relación buena entre México y los Estados Unidos, porque nomás en eso vamos a poder resolver los problemas en el futuro. José Antonio, de México, Cuba, Venezuela, esas relaciones. Nosotros los Estados Unidos tenemos soberanía, ¿no? Y tenemos nuestras posiciones, pero somos sovereign, ¿no? México también tiene su soberanía. No todo el tiempo vamos a ver las cosas en el mismo nivel. Pero no debemos de dejar esas diferencias hacer un obstáculo grande como una pared que nos detenga en trabajar en lo 95% que sí tenemos en el común. You can agree after I finish. You can disagree. No, agree to disagree. Or you agree. You agree to disagree. Oh, sí. Sí. Agree to disagree. Sí. Es que no hablo inglés tampoco. No. O sea, tampoco como yo, o sea, exacto. Agree to disagree. No, es exacto. We agree to disagree. Estamos de acuerdo en poder estar en desacuerdo, ¿no? Sí, exacto. Vemos Cuba diferente, ¿no? Venezuela, híjole, nomás eso puedo decir de Venezuela, ok. Pero buena pregunta. Bueno, voy con, a ver, algunas de las preguntas están muy difíciles. Pero Mitchell, ¿dónde está Mitchell? Bueno, Mitchell, preguntas muy buenas, ¿no? Porque sea los ferrocarriles o sean las cadenas de suministro para la energía o para las vacunas del futuro, se tiene que tener infraestructura, ¿no? Ayer tuvimos una de estas reuniones entre los niveles altos del gobierno mexicano y el gobierno alto de los Estados Unidos. ¿En qué es lo que vamos a hacer por toda la frontera? No más con lo que se tiene que hacer con las puentes y la tecnología y todo lo demás. Y hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, una de las cruzadas importantes es de la Otay Mesa 2 entre San Diego y Tijuana. Ahí la llevamos. Le estamos poniendo un hombro grande. La vamos a acabar en 3 años. Y hay muchos de esos otros ejemplos, ¿no? Pero no podemos tener éxito en todas esas cosas si no se hablan los gobiernos, ¿no? En los últimos 5 años se estaba haciendo los Estados Unidos unos mejoramientos en la parte de la frontera de los Estados Unidos y México estaba haciendo algunas cosas. Pues ¿cómo se iban a unir esas fuentes? Si hiciera como lo que se decía en Alaska, puentes que no llegan a ningún lugar. Por eso el diálogo es tan importante. En lo que decías tú, Zoleth, no sé si lo dijiste a ti así, pero el pasado es el pasado, mirar nomás al futuro. No estoy en desacuerdo, pero tengo una vista que lo quiero compartir. Yo siempre, uno de los senadores grandes, líderes que me llevó a Washington, se llamaba Tom Daschle, era líder del Senado. Y él perdió una elección, ¿te recuerdas tú, Enrique, en el 2004,
y él era el que me había convencido que me fuera a Washington. Había perdido. Y los días después de eso, estuve con él, sí, lastimado, porque por 20 años en la lucha política. Y él me decía, en este día tengo que pensar que lo que se ve de la ventana de adelante del automóvil, el windshield, es muchísimo más grande si ve uno para adelante que si se está uno enfocado en el espejo mirando para atrás. De hecho. Pero también parte de lo que yo quiero que ustedes, los estudiantes y la gente de México y los Estados Unidos reconozcan, es que lo del pasado no se ha reconocido tampoco. Que la cultura y los valores del mexicano se despreciaron en los Estados Unidos por siempre. ¿Por qué no hablo yo español también como lo habla Enrique? Pues porque, como decía él, en el Río Bravo no sabe la política, pero se hizo una frontera. Sí, todos tienen familias en los Estados Unidos, pero también muchos, han sido huerfanitos de la cultura. Cuando llegué yo, me permite una historia. Llegué yo de secretario de Interior del presidente Obama de los Estados Unidos. Uno de los grandes senadores en la historia de los Estados Unidos, Senator Danny Inouye, fue el primer senador de Hawái, se murió hace unos pocos años. Él me decía, el Departamento del Interior en los Estados Unidos, diferente que aquí en México, es el más importante de todos los Estados Unidos. ¿Por qué me decía? Porque eres el custodian, no sé cómo decirlo en inglés. El custodian. El custodio, el cuidador de los recursos naturales de los Estados Unidos. Pero decía, también importantísimo, que eres el custodian de la herencia, de la cultura de los Estados Unidos. Y me decía, mira, cuando vas al National Mall, ¿qué se ve allí? Se ve ahí el reconocimiento de todo lo que han hecho las mujeres en la historia de los Estados Unidos. Sí, puede ser grande y son Washington, Abraham Lincoln, presidentes que los reconocemos muchos. Pero ¿dónde están las mujeres? Ninguna. ¿Dónde están los africanoamericanos? Ninguno. ¿Dónde están los latinos mexicanos americanos? Ninguno. Pues ¿quién hizo los Estados Unidos? Por eso el presidente Obama y el presidente Biden nos pusimos a empujar la celebración de esa diversidad de nuestra historia y permitimos y construimos el monumento para Martin Luther King. Hicimos parte del National Mall también, el monumento de las mujeres y la lucha por el voto. Entonces no hay que olvidarnos, hay que entender y aprenderlo. Del mexicano americano, tenéis el que corría los parques nacionales, que es una agencia grande de 13,000 entonces empleados. Vino a la oficina y le dije, pues ¿qué es lo que estamos haciendo para la historia del mexicano americano aquí en los Estados Unidos? Oh, pues hacemos mucho. Le dije, señor director, dame un papel. Dime lo que lo está haciendo. Sí, Mr. Secretary, I'll be right back. I'll go to my office and get it. Fue a su oficina, vino al rato, un librito, me lo dio. This is what we're doing to celebrate Hispanic Americans and Hispanic American history in the United States. La abrí. Se acaba en el 1835. Le dije, pues ¿por qué? Porque ahí se terminó México y comenzó los Estados Unidos. Hicimos algún progreso, pero todavía hay mucho más que hacer. ¿Okay? Por eso lo digo. Bueno, y en final, no quería hablar yo tanto porque se me van a enojar mucho. Miguel, ¿dónde está Miguel?
Tú, yo creo, eres el presidente de la universidad, ¿no? Bueno, levántenle los de embajada otra vez. Mira, vamos a levantar la visión que tienes tú para la Universidad de Guadalajara con las universidades y la educación en los Estados Unidos. Y si me dejas, porque tú preguntaste, Elisa, se ponen en contacto. Y luego también con el presidente se ponen en contacto y vamos a ver qué hacemos para levantarlo. Bueno, gracias. Nomás quiero decir algo. Nomás en concluir. Bueno, yo también soy campesino, no me dicen por qué tengo sombrero. Es que donde yo nací era un lugar pobre, ¿no? Humilde, no teníamos, bueno, estudiábamos con las lámparas de aceite en la mesa. 8 hijos, 3 mujeres, 5 varones. Padres con un reconocimiento de la cultura mexicana, americana, pero también orgullo de lo que habían hecho en los Estados Unidos. Padre soldado en la Guerra Mundial, mi madre de la edad de 19, de un rancho que estaba hasta más aislado de mi papá, en un tren a Washington, D.C., para ayudar en ese esfuerzo para salvar el mundo en esos tiempos. Pero ellos sabían que, aunque éramos pobres, que el futuro era de nosotros, si trabajamos duro. Importante para ellos la educación, porque ellos sabían que ellos no habían tenido la oportunidad, ni mis abuelos, pero que si nos educábamos teníamos oportunidad. Entonces los 8 hijos de ellos, mis hermanas, hermanos, yo, nos recibimos de las universidades, maestras, ingenieros, ganaderos, y eso era lo que le daba más orgullo a mis padres que cualquier cosa. Y para todos ustedes, ¿de dónde vienen? También tienen esa misma oportunidad, ¿no? Porque tienen una universidad aquí, en la Universidad de Guadalajara, y unos líderes y otros que creen en ustedes. Creen ustedes cada uno en sí mismo. Como me decía Barack Obama cuando firmaba los libros, dream big dreams. Soñen, sean los soñadores del futuro. Gracias.